El segundo libro de Samuel es más que un simple relato histórico. Es un reflejo de la condición humana. Habla sobre el poder, la fe, el pecado y la redención, y nos enseña sobre el liderazgo y las consecuencias de nuestras decisiones. La historia de David nos recuerda que incluso los más justos entre nosotros pueden caer en la tentación, y que la verdadera grandeza no está en ser perfectos, sino en buscar el perdón y aprender de nuestros errores. A medida que recorremos la vida de David, conoceremos a personajes inolvidables cuyas vidas se entrelazan con la suya. Desde el profeta Samuel, que unge a David como rey, hasta el leal guerrero Jonatán, cuya amistad con David es un ejemplo de lealtad inquebrantable. Cada persona juega un papel importante en la historia. Seremos testigos de la astucia de la guerrera Abigail, que con su sabiduría evita un baño de sangre, y de la trágica caída de Absalón, el hijo de David, cuya rebelión contra su padre sume al reino en el caos. A través de estas historias entrelazadas, comprendemos mejor la complejidad de la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras acciones. El segundo libro de Samuel nos recuerda que la historia no es solo una colección de nombres y fechas. Es un tapiz tejido con las vidas de personas reales que amaron, perdieron y lucharon con los mismos desafíos que enfrentamos hoy. Sus historias nos enseñan sobre la resiliencia, el perdón y el poder perdurable de la fe. En el corazón del segundo libro de Samuel se encuentra el pacto entre Dios y David. Esta promesa sagrada, establecida a través del profeta Natán, declara que el linaje de David durará para siempre y que un descendiente suyo gobernará un día un reino eterno. Este momento crucial en la historia bíblica sienta las bases para la llegada de Jesucristo, el Mesías, quien los cristianos creen que cumplió esta antigua profecía. A través de la historia de David, vemos cómo se desarrolla el plan de Dios, no solo para la nación de Israel, sino para toda la humanidad. Vemos cómo Dios usa a individuos imperfectos para cumplir sus propósitos y cómo su amor y misericordia se extienden incluso a aquellos que se han desviado de su camino. La vida de David se convierte en un testimonio del poder transformador del arrepentimiento y de la fidelidad inquebrantable de un Dios que cumple sus promesas. Al profundizar en el corazón de David, descubrimos a un hombre según el corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque poseía un profundo anhelo de seguir la voluntad de Dios, a pesar de sus fallas. A través de sus salmos de alabanza y lamento, vislumbramos la relación íntima de David con Dios, una relación marcada tanto por la alegría como por el dolor, por una fe inquebrantable y una profunda humildad. El segundo libro de Samuel nos invita a examinar nuestros propios corazones, a confrontar nuestras fallas y a buscar una comprensión más profunda del amor inquebrantable de Dios y la esperanza perdurable que se encuentra en sus promesas. La muerte del rey Saúl proyectó una larga sombra sobre la tierra de Israel. En el corazón de Judá, un joven pastor llamado David cuidaba su rebaño. Dios había elegido a David para guiar a su pueblo. El profeta Samuel viajó a Belén para ungir al futuro rey. Samuel vertió aceite sobre la cabeza de David, marcando el comienzo de su extraordinario viaje. Sin embargo, David, animado por su fe en Dios y el apoyo de sus leales seguidores, enfrentó estas pruebas con valentía y determinación. Sabía que para unir verdaderamente a Israel necesitaba demostrar que era un digno sucesor de Saúl, un rey que no solo podía unir a su pueblo, sino también defenderlo de sus enemigos. David: mi oportunidad llegó cuando los filisteos, envalentonados por la muerte de Saúl, lanzaron una serie de ataques contra el territorio israelita. Buscando la guía divina, consulté con Dios antes de cada batalla, asegurándome de que mis acciones estuvieran alineadas con su voluntad. Con cada victoria, la reputación de David como estratega militar y líder valiente crecía, consolidando aún más su posición como el legítimo rey de Israel. David, a medida que mi influencia se expandía, también lo hacía mi reino. Repelí con éxito la amenaza filistea, asegurando las fronteras de Israel y trayendo paz a la tierra. Mis victorias no fueron impulsadas por la ambición o la sed de poder, sino por un profundo deseo de proteger a mi pueblo y cumplir el destino que Dios había puesto ante mí. La compasión de David se extendía incluso a sus enemigos.
Cuando Abner, el comandante del ejército de Saúl, fue asesinado a traición, David lloró su muerte públicamente, demostrando su compromiso con la justicia y la reconciliación. Este acto de humildad y perdón solidificó aún más la imagen de David como un líder justo y misericordioso, un marcado contraste con el tumultuoso reinado de Saúl. David, a través de mi destreza militar, mi fe inquebrantable y mi liderazgo compasivo, gradualmente uní a las 12 tribus de Israel bajo mi bandera. Mi reinado marcó una nueva era para los israelitas, una llena de promesas y la esperanza de un reino unido y próspero. Con el reino unificado, David se propuso establecer una capital que sirviera como símbolo de la nueva fuerza y unidad de Israel. Eligió Jerusalén, una ciudad estratégicamente ubicada en la frontera entre Judá y Benjamín, como el corazón de su reino. David, esta decisión no fue meramente política. Fue un testimonio de mi visión de un Israel unido, un lugar donde las fronteras tribales se difuminaran y todos los israelitas pudieran unirse bajo la bandera de su fe y herencia compartidas. Jerusalén, sin embargo, no estaba exenta de desafíos. La ciudad todavía estaba bajo el control de los jebuseos, una tribu cananea que había resistido durante mucho tiempo la dominación israelita. David, sin desanimarse, sitió la ciudad, decidido a hacerla suya. David, los jebuseos, confiados en su fortaleza inexpugnable, se burlaron de mí, diciendo que incluso los ciegos y los cojos podrían defenderla contra mí. Pero no me dejé disuadir fácilmente. Desafié a mis hombres ofreciendo una gran recompensa a quien quiera que derribara a los jebuseos y capturara la ciudad. Joab, el sobrino de David y un valiente guerrero, aceptó el desafío. Descubrió un pozo de agua oculto que conducía al corazón de la ciudad, evitando las defensas aparentemente impenetrables de los jebuseos. Con Joab liderando la carga, las fuerzas de David irrumpieron en la ciudad, reclamando Jerusalén como suya. David, fiel a mi palabra, honré la valentía de Joab, nombrándolo comandante de mi ejército. Con Jerusalén segura, la establecí como mi capital, renombrándola la ciudad de David. David, ahora firmemente establecido como rey, dirigió su atención a fortalecer el corazón espiritual de su reino. Reconoció la importancia del Arca de la Alianza, un cofre sagrado que contenía las tablas de piedra sobre las cuales Dios había inscrito los 10 mandamientos. David. El arca, un símbolo de la presencia de Dios y su pacto con Israel, había sido capturada por los filisteos durante el reinado de Saúl. Decidido a restaurar el arca a su lugar legítimo entre mi pueblo, reuní una vasta procesión para traerla a Jerusalén. El viaje fue largo y arduo, lleno de desafíos y momentos de alegría y temor. David, sin embargo, abordó la tarea con una fe y un entusiasmo inquebrantables, guiando a su pueblo en cantos y bailes, mientras se dirigían hacia la ciudad de David. David. La procesión fue un testimonio de mi fe inquebrantable en el poder de Dios y mi deseo de poner a Dios en el centro de mi reinado. Fue una declaración pública de que mi reino no estaba fundado en la fuerza militar o las maniobras políticas, sino en el fundamento inquebrantable del pacto de Dios con su pueblo elegido. Al llegar a Jerusalén, el arca fue recibida con gran regocijo y celebración. David, abrumado por la emoción, danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, con el corazón lleno de gratitud y asombro. Había logrado devolver el arca sagrada a su lugar que le correspondía, reafirmando su compromiso de mantener el pacto de Dios y establecer a Jerusalén como el centro espiritual de su reino. Con Jerusalén establecida como la capital de Israel, el rey David anhelaba solidificar el vínculo de su reino con Dios. Él visionaba un templo magnífico para el Arca de la Alianza, una manifestación de la presencia de Dios. Este templo se convertirá en el epicentro espiritual de Israel. David mandó llamar al profeta Natán, reconocido por su sabiduría y conexión con Dios. Natán, su consejero de confianza, siempre le ofrecía guía y consejo. Natán, tengo una visión, un templo de columnas imponentes y oro reluciente. Natán, conmovido por la devoción de David, escuchó atentamente. Él comprendía el deseo de David de honrar al Señor. Sin embargo, Natán también cargaba con el conocimiento divino. Un silencio contemplativo llenó la cámara. Natán buscó la guía del Espíritu Divino. El destino de las naciones y el pacto entre Dios y su pueblo pendían de un hilo.
Mi rey, el Señor ha escuchado tus oraciones y ha visto la pureza de tu corazón. Él sabe de tu deseo de construir una casa para su nombre, un lugar donde su gloria pueda morar entre su pueblo. El rostro de David se iluminó con las palabras de Natán. Su corazón se llenó de esperanza y anticipación. La afirmación del profeta parecía confirmar sus aspiraciones, validando su creencia de que su sueño estaba alineado con la voluntad de Dios. Se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar más, su mente ya llena de planes para la construcción del templo. Pero el Señor me ha instruido a decirte que no te corresponde a ti construir este templo. Tus manos, aunque hábiles en la guerra y el gobierno, han derramado demasiada sangre en defensa de tu reino. David frunció el ceño, su alegría inicial reemplazada por una mezcla de sorpresa y confusión. Siempre se había esforzado por gobernar con justicia y rectitud, buscando siempre la guía de Dios en todos sus esfuerzos. Había llevado a su pueblo a la victoria contra sus enemigos, asegurando sus fronteras y estableciendo la paz en la tierra. ¿Cómo podían sus acciones, realizadas con la bendición de Dios, ahora impedirle cumplir con esta tarea sagrada? El Señor ha dicho que tu hijo, un hombre de paz, construirá una casa para mi nombre. Él establecerá mi trono para siempre, y su reino no tendrá fin. Nathan's pronouncement settled upon David, not as a burden but as a revelation. It was a testament to God's unwavering faithfulness and his enduring covenant with David's lineage. David understood his role was to lay the foundation for a spiritual dynasty. His victories and unification of the kingdom were part of a divine plan. The temple would be built by his heir, inheriting David's throne and God's favor. David, overwhelmed with gratitude, bowed his head in acceptance of God's plan. El peso de la promesa de Dios descansaba firme sobre los hombros de David. Su linaje, escogido para heredar un reino eterno, llevaba una gran responsabilidad. Sus descendientes serían juzgados por su adhesión a la ley de Dios. David les inculcó la importancia de buscar la guía de Dios, gobernar con justicia y compasión, y confiar en el Todopoderoso. Oró para que gobernaran con sabiduría y establecieran un reino justo. De la semilla de David surgiría un reino eterno, construido sobre la promesa de Dios. Los ecos de la profecía de Natán resonaban en el alma de David, guiando sus acciones y moldeando su reinado. Él entendía que la promesa de Dios, la seguridad de una dinastía eterna, no era la garantía de una vida sin desafíos. Más bien, era un llamado a la acción, un mandato divino para demostrar que era digno de la confianza depositada en su linaje. Desde mi juventud, poseía un espíritu de valentía inquebrantable, forjado en el crisol del cuidado de los rebaños de mi padre, en medio de los paisajes salvajes e implacables de Belén. Allí me enfrenté a depredadores mucho más formidables que cualquier hombre, protegiendo a mis ovejas con una ferocidad que no nacía de la sed de sangre, sino de un inflexible sentido de responsabilidad y un profundo amor por las criaturas confiadas a mi cuidado. Uno de esos encuentros, grabado vívidamente en los anales de la vida de David, sirvió como testimonio de su extraordinaria valentía y la mano inquebrantable de Dios que guiaba cada uno de sus pasos. Siendo un joven pastor, David se enfrentó a un león feroz que había arrebatado un cordero de su rebaño. Armado con nada más que su cayado de pastor y una honda, David persiguió a la bestia hasta su guarida, un hueco sombrío escondido dentro de la ladera rocosa. El miedo era un lujo que no podía permitirme, no cuando la vida de mis ovejas dependía de mí. Con una oración en mis labios y un fuego en mi corazón, me enfrenté al león en una lucha feroz. Mi agilidad y astucia demostraron ser rivales para la fuerza bruta de la bestia. El suelo temblaba bajo sus pies mientras luchaban, el aire denso con el olor a bestia salvaje y la energía pura de una lucha a vida o muerte. David, confiando en la fuerza que Dios le había dado y en las habilidades perfeccionadas durante incontables horas cuidando su rebaño, finalmente tomó la delantera, golpeó al león con un golpe fatal, silenciando su rugido y rescatando al cordero de sus fauces. Esta victoria, sin embargo, no fue simplemente un testimonio de la destreza física de David. Fue una rotunda afirmación de su fe inquebrantable y el favor divino que descansaba sobre él. El encuentro de David con el león y una confrontación similar con un oso
sirvieron como metáforas de los desafíos que enfrentaría como rey. Los filisteos, un enemigo formidable, habían oprimido a los israelitas, su sombra se cernía sobre la tierra. Me niego a permitir que mi gente se encoja de miedo. La verdadera paz solo puede lograrse a través de la fuerza, y el Dios que me libró de las bestias salvajes me otorgará la victoria. Con fe inquebrantable y estrategia, David lideró a sus ejércitos contra los filisteos, en batallas decisivas que cambiarían la historia israelita. Cada victoria fortaleció la determinación de David, solidificando su posición como rey legítimo. Mis victorias no se atribuyen solo a mi destreza militar, aunque mi valor en la batalla es innegable. Poseo una capacidad innata para inspirar a mis hombres, para infundir en ellos la creencia en su propia fuerza. Bajo el liderazgo de David, el ejército israelita se transformó, unidos en su propósito y envalentonados por su fe. El reinado de David se convertiría en sinónimo de expansión militar, pero templado por un profundo sentido de justicia. Los triunfos de David en el campo de batalla aseguraron las fronteras de su reino y establecieron a Israel como una fuerza dominante en la región. Sin embargo, David comprendió que el verdadero liderazgo se extendía mucho más allá de la conquista militar. Un reino justo y próspero requería un gobernante que poseyera no solo fuerza, sino también sabiduría, compasión y un compromiso inquebrantable de defender la ley, tanto para los poderosos como para los que no tienen poder. Mi corte será un lugar donde la justicia se dispense con imparcialidad y equidad. Escucharé pacientemente las súplicas de mis súbditos, sopesaré sus palabras cuidadosamente y dictaré sentencias que reflejen tanto la letra de la ley como el espíritu de la misericordia. David entendió que la verdadera justicia requería un enfoque matizado, uno que tuviera en cuenta las complejidades de la naturaleza humana y las consecuencias, a menudo imprevistas, incluso de las acciones mejor intencionadas. Consultaré con mis consejeros buscando su consejo en asuntos de gran importancia. Sus diversas perspectivas me ayudarán a gobernar con sabiduría y humildad. David se rodeó de consejeros sabios y perspicaces, hombres y mujeres que no temían desafiar su pensamiento y ofrecer perspectivas alternativas. Su humildad, un rasgo poco común entre los gobernantes, le ganó el respeto de su pueblo y solidificó su reputación como un rey que gobernaba no con puño de hierro, sino con un corazón compasivo. A pesar de los conflictos internos y las luchas de poder, navegaré estas aguas traicioneras con mano diestra, esforzándome por mantener la unidad y la estabilidad dentro de mi reino. David comprendió que una casa dividida contra sí misma no podía sostenerse, y que la verdadera fuerza de una nación residía en la lealtad inquebrantable de su pueblo. Las conquistas militares de David trajeron gran riqueza y prosperidad a Israel. Los despojos de guerra, antes reservados únicamente para el rey y sus guerreros de élite, ahora se distribuían equitativamente entre los soldados que habían arriesgado sus vidas en el campo de batalla y las familias de aquellos que habían caído sirviendo a su rey y a su Dios. La verdadera riqueza de un reino no reside en la acumulación de oro y plata, sino en el bienestar de su pueblo. Invertiré fuertemente en proyectos de infraestructura, construyendo carreteras, puentes y fortificaciones que fortalezcan nuestras defensas y faciliten el comercio. Estableció un sistema de justicia que protegía los derechos de los débiles y vulnerables, asegurando que incluso el campesino más humilde tuviera acceso a un juicio justo. Bajo mi reinado, las artes y las ciencias florecerán. Músicos y poetas se sentirán atraídos por mi corte, y eruditos y escribas de tierras lejanas buscarán nuestra sabiduría. El legado de David se extendió mucho más allá de sus victorias militares, su sabio gobierno y su patrocinio de las artes. Era un hombre según el corazón de Dios, un líder profundamente espiritual que reconocía que el verdadero éxito no se medía por los logros terrenales, sino por la profundidad de su relación con lo divino. Mis salmos, cantos de alabanza, lamento y acción de gracias serán un testimonio de mi fe inquebrantable y mi profunda comprensión de la condición humana. David, el rey pastor, que se elevó desde humildes comienzos para unir un reino, era un hombre de profunda fe y valor inquebrantable. Se había enfrentado a leones y gigantes. Sin embargo, incluso los corazones más grandes pueden albergar vulnerabilidades ocultas, e incluso las almas más justas pueden sucumbir al atractivo de la tentación.
En la cima de mi poder, mi mirada se posó en Betsabé, la esposa de Urías elitita. En un momento de debilidad, permití que consumiera mi buen juicio. David había pasado años cultivando una relación profunda y duradera con Dios. Sin embargo, en este momento de vulnerabilidad, permitió que sus deseos nublaran su juicio y proyectaría una larga sombra sobre el destino de su familia. Las consecuencias de mis acciones, nacidas de un fugaz momento de pasión, resonarán a través de los anales de la historia. Un crudo recordatorio de que incluso los más justos entre nosotros somos capaces de una profunda transgresión. He pecado contra el Señor. David, despojado de su pretensión real, se derrumbó ante Natán, con el cuerpo destrozado por sollozos de remordimiento. Tú eres ese hombre. Natán, guiado por la inspiración divina, se acercó a David con una parábola, una historia diseñada para exponer la fealdad de sus acciones. La parábola tocó una fibra sensible en lo profundo del alma de David. Indignado, David exigió justicia, sin darse cuenta de que se estaba juzgando a sí mismo. Dios me llamó a mí, Natán el profeta, para confrontar a David con su pecado. David, consumido por su deseo por Betsabé, había tejido una red de engaños. Había llamado a Urías del campo de batalla con la esperanza de ocultar su transgresión. Urías, un hombre de lealtad, se negó a traicionar a sus compañeros soldados. Frustrado, David ordenó la muerte de Urías, asegurándose de que su pecado permaneciera oculto. Creía que silenciando a Urías, podría silenciar su conciencia. Sin embargo, los intentos de David de ocultar sus acciones a Dios resultaron inútiles. La confesión de David no borró las consecuencias de sus actos. Natán pronunció juicios sobre la casa de David, revelando el impacto de gran alcance del pecado. La espada nunca se apartaría de su casa, un recordatorio de la violencia que había desatado. La paz y la estabilidad de David serían destrozadas por la lucha interna. Mi dolor se ve atenuado al comprender que estoy cosechando la amarga cosecha de mis propios actos. Absalón, el amado hijo de David, encabezaría una rebelión contra su padre. David, que una vez fue símbolo de fuerza, ahora se encontraba como un hombre quebrado, obligado a enfrentar la amarga verdad. David, despojado de sus atavíos reales, se refugió en la desesperación. Reconoció que ningún poder terrenal podría absolverlo de su transgresión. Sin embargo, un destello de esperanza permaneció. David tenía una relación profunda con Dios, forjada en el triunfo y la tragedia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El arrepentimiento de David sirve como un faro de esperanza para todos los que se han desviado del camino de la rectitud. Las consecuencias del pecado de David proyectaron una larga sombra sobre su reinado. La armonía en su palacio fue reemplazada por la tensión. Absalón, el tercer hijo de David, se convirtió en un punto focal para el creciente descontento. Él resentía a su padre por la aventura con Betsabé y la injusticia que rodeaba la muerte de Amnón. Amnón había cometido una grave ofensa contra Tamar, la hermana de Absalón. David no castigó a Amnón, cegado por el amor paternal. Absalón orquestó el asesinato de Amnón, sumiendo a David en un profundo dolor. David exilió a Absalón, un intento inútil por contener el conflicto que se intensificaba. Pasaron los años, y Absalón permaneció en el exilio, consumido por pensamientos de venganza. Los consejeros susurraban historias de la supuesta debilidad de David, alimentando la ambición de Absalón. Absalón comenzó a tramar su regreso a Jerusalén y su ascensión al trono. Se embarcó en una campaña para ganarse los corazones de la gente. Se posicionó en la puerta de la ciudad, escuchando quejas y socavando la autoridad de David. La ofensiva de encanto de Absalón ganó seguidores leales. Rápidamente ganó apoyo entre aquellos que se sentían ignorados por la administración de David.
La ambición de Absalón se encendió, preparando el escenario para la rebelión. Las noticias de la creciente popularidad de Absalón llegaron a oídos de David. David enfrentó una decisión agobiante: quedarse y luchar o huir de Jerusalén. David amaba mucho a Absalón, a pesar de la traición de su hijo. Vamos, huyamos, porque el Señor ha decretado que caigamos en manos de Absalón. David se convirtió en un fugitivo en su propia tierra, abandonando la ciudad que tanto amaba. Llevaba la pesada carga de sus pecados pasados. La rebelión fue una profunda tragedia personal, un testimonio de las consecuencias de sus acciones. La noticia de la huida de David se extendió por toda la tierra. Absalón entró en Jerusalén sin resistencia. Su victoria parecía asegurada. David, ahora un fugitivo, recibió informes de las acciones de Absalón. El corazón de David dolía por su hijo, reconociendo ecos de sus propios errores del pasado. El inevitable enfrentamiento entre padre e hijo se desarrolló en el campo de batalla. La batalla fue feroz, pero las fuerzas de David salieron victoriosas. Absalón quedó atrapado por el cabello en un árbol y fue asesinado por Joab. Oh, Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío. ¿Quién diera que yo hubiera muerto por ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? La historia del rey David es una narrativa profundamente humana. El reinado de David se alza como un faro, iluminando tanto las alturas del potencial humano como las profundidades de nuestra capacidad para el bien y el mal. Fue un hombre de contradicciones, un rey pastor que tropezó bajo el peso de sus propios deseos. Fue un guerrero feroz que unió un reino pero lidió con conflictos internos. Fue un músico y poeta talentoso, pero llevaba las cicatrices del pecado y el remordimiento. El legado de David es tan complejo como el hombre mismo. Expandió las fronteras de Israel y estableció a Jerusalén como el corazón de su reino. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por la tragedia y las consecuencias de sus fallas morales. A pesar de las dificultades que marcaron sus últimos años, la fe de David en Dios nunca flaqueó. Reconoció sus pecados y buscó el perdón con un corazón arrepentido. Sus salmos ofrecen consuelo e inspiración a innumerables almas a través de las edades. En sus momentos de mayor desesperación, David recurría a la música como fuente de consuelo. Sus salmos revelan el funcionamiento interno de un corazón expuesto ante Dios. Las palabras de David resuenan con una experiencia humana universal. Hablan a lo profundo de nuestros propios corazones, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. El rey pastor dejó un legado mucho mayor que cualquier conquista militar. Dio voz a la experiencia humana en toda su complejidad. Los salmos de David continúan siendo cantados y recitados en sinagogas e iglesias de todo el mundo. Son un testimonio del poder perdurable de la fe y la naturaleza transformadora del arrepentimiento. La historia de David, con todo su drama e intriga, sirve a un propósito mayor dentro de la gran narrativa de la Biblia. El pacto de Dios con David encontró su máximo cumplimiento en el nacimiento de Jesucristo, un descendiente del linaje de David. Jesús, nacido en Belén, heredó el trono de David y cumplió la antigua profecía. Su vida, muerte y resurrección se convirtieron en la piedra angular de la fe cristiana. A través de Jesús, la promesa de Dios de un reino eterno encontró su máxima expresión.